hago doble clic, extruso 11 y ahí ya reduje. Y tengo un componente único de 11 por 11. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. El mundo de la construcción de estufas y hornos de ladrillos también evoluciona. Y hoy, más que nunca, es vital incorporar herramientas digitales para optimizar nuestros proyectos. Bienvenidos al canal de Masa Térmica, un espacio dedicado a los entusiastas de la construcción sustentable, pero con una chispa digital. En este curso te vamos a enseñar a usar SketchUp específicamente para la construcción de estufas y hornos de ladrillos. Dominar este software te va a permitir mejorar exponencialmente en tu trabajo y también poder mostrar tus ideas a clientes y a otros constructores de una manera clara y poderosa. Vamos a empezar a trabajar con SketchUp. Cuando entremos a SketchUp, si es el 2022, nos va a traer una pantalla como esta. Si no, va a ser una pantalla similar. Acá nos da a elegir distintos modelos. Este es el simple. En este caso está en inglés, pero acá dice inch o pulgadas. Este está en metros, en pulgadas, arquitectónico en milímetros, centímetros, metros. Podemos elegir el tipo de medida que nos resulte más fácil de utilizar. A mí me gusta trabajar o con centímetros o con milímetros al momento de trabajar con estufas. Así que voy a elegir centímetros. Una vez que ingresamos a SketchUp, tenemos las barras de herramienta que hayamos configurado. Haciendo botón derecho en una barra, puedo acceder a habilitar o deshabilitar barras de herramientas. Recomiendo tener activada Getting Started, que es esa de arriba. La acabo de deshabilitar. Y también, que esta no viene por defecto, el Large Tool Set, que es la caja de herramientas grande, que es esta de la izquierda. Si viene deshabilitada, la habilitamos. Esta herramienta nos puede haber venido suelta. Si está suelta, doble clic en el título y se va a sentar acá. Todos los comandos que yo vaya realizando, cuando apriete teclas y demás, acá abajo va a aparecer. Ahí marca que hago clic izquierdo, clic derecho, rueda del ratón arriba, rueda del ratón abajo, clic con la rueda del ratón, y si aprieto combinaciones de teclas también van a aparecer, por ejemplo Shift. Entonces, siempre que yo no lo diga explícitamente, acá abajo va a estar figurando las teclas que estoy apretando. Para arrancar vamos a borrar a este señor, que es un trabajador de SketchUp. En la interfase básicamente tenemos ejes, un eje verde que podría ser el eje X, un eje rojo que podría ser el Y y un eje azul que podría ser el eje Z. Esto nos marca que estamos en un ambiente de 3 dimensiones. El botón izquierdo hace uso de la herramienta que tenemos seleccionada. En este caso tenemos seleccionada la herramienta de selección. La rueda del ratón nos aleja si bajamos o nos acerca si subimos. El botón de la rueda del ratón nos permite mirar hacia los costados. Botón derecho despliega el menú contextual y va a depender de sobre qué estemos haciendo botón derecho. No va a ser un curso donde vamos a ver todas las opciones de SketchUp. Vamos a aprender haciendo y vamos a aprender básicamente lo que más nos sirve para trabajar en estufería. Entonces, lo primero que vamos a hacer es desarrollar nuestras herramientas. Las herramientas de un estufero, además de las herramientas, son ladrillos. Entonces, en esta primera clase del uso del programa, vamos a desarrollar nuestro primer ladrillo. Para eso vamos a usar la herramienta Rectangle. Y como podemos ver, cuando hacemos clic con el botón izquierdo en un lugar, en este caso en el origen, nos da para marcar con el mouse el tamaño del rectángulo que queremos. Ahora, hacer un rectángulo de esta forma es muy impreciso. Nos podemos mover 1 milímetro más de lo que queríamos y nos va a salir más grande o más pequeño. Siempre que estemos haciendo, por ejemplo, un rectángulo, pero otras figuras también, acá abajo, en esta zona, vamos a ver las dimensiones sobre las cuales estamos trabajando. En este caso en centímetros, porque es lo que yo elegí. Entonces, yo al momento de hacer el rectángulo de mi ladrillo, ahí obviamente estoy recontrapasado. Estoy en 383 centímetros por 1172,3. No importa. Yo voy a hacer clic acá, en cualquier lugar, señalando solo la dirección en la que quiero que vaya mi rectángulo. Una vez que hice eso, quedó un rectángulo de cualquier tamaño. Pero si yo antes de apretar cualquier cosa extra
me pongo a escribir con el teclado numérico o con los números de mi teclado, en la zona de dimensiones va a empezar a escribir lo que yo ponga. Estamos trabajando en centímetros, así que yo quiero setear mi ladrillo. Le voy a decir que mi ladrillo tiene de ancho, que la primera medida es la más angosta, 10 centímetros. Entonces voy a escribir 10 por 10 centímetros, voy a poner punto y coma y voy a poner la segunda medida, que en mi ladrillo son 22 centímetros. Y ahí voy a dar enter. Ahí vemos cómo el rectángulo deforme que yo había hecho se redujo. Posicionándome sobre esa zona y usando la rueda del ratón, me voy a acercar. Ahora, seleccionando la herramienta de la mano, puedo moverme y con esta herramienta puedo orbitar. Ahí vemos que tengo mi rectángulo. Con la herramienta de la cinta de medición puedo corroborar que es de 22 por 10 centímetros. Tengo mi rectángulo. Ahora solo tengo dos dimensiones de mi ladrillo. Tengo la dimensión verde o X y la dimensión roja o Y. ¿Cómo hago para hacer crecer mi rectángulo en la dirección azul? Para eso SketchUp cuenta con una herramienta que se llama Push-Pull o contraer, expandir, contraer, si no recuerdo mal, en la versión en español, que sirve para extrusar superficies. Con esa herramienta hago clic con el botón izquierdo sobre mi rectángulo y subo. Otra vez, solo haciendo clic con el mouse va a ser muy impreciso. Entonces marco la dirección y hago clic en cualquier lado. Sin haber apretado nada a posteriori, voy a poner la altura que quiero para mi ladrillo. Mi ladrillo es de 5 centímetros. Entonces escribo 5 y doy enter. Y ahí ya tengo mi primer ladrillo. Corroboro que las medidas están bien. 5 de altura, 22 de largo, 10 de ancho. Está perfecto. Ahora, mi ladrillo estaría en principio terminado, pero hay un inconveniente. Todavía no es un ladrillo. Por el momento es una sumatoria de partes. Tiene superficies, tiene líneas. En realidad es un conjunto de muchas partes que parecen estar formando algo, pero no lo están formando. Porque en realidad si yo quisiera venir y mover con la herramienta de mover mi ladrillo, estaría moviendo, haciendo algo rarísimo. Siempre que quiero ir para atrás, control Z. Bueno, acá estoy viendo que hay teclas que me deja fuera. Vamos a configurar mejor el visor. Ahora andamos un poco. A ver, ahora sí. A few moments later. Mi ladrillo todavía es una sumatoria de partes que no está bueno que sea así, porque trae muchos problemas. Si yo digo, qué vivo que soy, seleccioné todo, entonces ahora sí lo voy a poder mover. Sí, perfectamente, lo puedo mover. También puedo, teniéndolo todo seleccionado, puedo clonarlo, porque yo ya aprendí que si así con todo seleccionado aprieto control y lo suelto, el programa ya queda seteado para sacar una copia. Y yo vengo y copio mi ladrillo y soy un campeón. Sí, perfecto. Pero si después de haber hecho eso con el ladrillo tal y como yo lo tenía, yo ahora quiero mover este ladrillo, no lo puedo seleccionar. No hay forma de que yo pueda seleccionar ese ladrillo solo. O sí, esta forma. Pero al querer moverlo, quedó pegado a mi ladrillo anterior. Y es toda una porquería. Así no se puede trabajar. Así un trabajo no me sirve después para mejorarlo. No puedo expandir mi trabajo una vez terminado. Entonces vamos a deshacer esto. Control Z, Control Z. ¿Y cómo hacemos para fijar nuestro ladrillo? Acá vale contar que SketchUp tiene dos formas de seleccionar cosas. Teniendo el botón izquierdo apretado, nos permite hacer un cuadrado de selección, siempre teniendo la herramienta de selección elegida, ¿no? Todo lo que esté dentro de ese cuadrado lo va a seleccionar. Ahora, si yo me estoy dirigiendo de izquierda a derecha, solo va a seleccionar lo que esté, los componentes que estén enteros adentro del rectángulo que yo haga. Como en este caso, esta línea queda afuera una punta, entonces no la selecciona. Ahora, si la dirección de selección va de derecha a izquierda, o sea, hacia el otro lado, la selección va a ser más inclusiva y va a seleccionar también lo que parcialmente está dentro de esa selección, ¿sí? Entonces, yendo de izquierda a derecha, selecciono todo lo que está aún parcialmente adentro de mi selección, y de izquierda a derecha solo lo que está completamente dentro de mi selección. Para este caso es lo mismo, porque en cualquiera de los dos casos voy a agarrar todo el ladrillo. Ahí tengo todo seleccionado. Y para trabajar cómodamente voy a convertir este ladrillo en un componente. Para eso SketchUp cuenta
con esta herramienta, Make Component o Crear Component. Teniendo todo seleccionado, hacemos clic en Crear Component. Le vamos a dar un nombre al componente. En este caso se va a llamar ladrillo cosido. Descripción: ladrillo de 5 por 10 por 22. Y nada más, no vamos a llenar nada más. Create. De repente, nuestro ladrillo es un componente. Si yo selecciono la nada, haciendo clic en cualquier lado, y después hago clic sobre el ladrillo, mágicamente se selecciona todo. Es una unidad, no una sumatoria de partes. Aunque sigue siendo también una sumatoria de partes si yo le hago doble clic, que es la forma de editar un componente. Ahí sí puedo volver a recuperar la posibilidad de editarlo. Salgo del modo de edición haciendo clic en cualquier lado que no esté dentro del componente. Entonces, ahora ya tenemos un componente. Una vez que creamos un componente, el componente va a aparecer acá en la sección de materiales, en esta casita que muestra los componentes que hay en mi modelo. En este caso, 2000 years later. Las pestañas que no estoy usando. La lista de componentes aparece acá en la sección componentes de esta barra. Acá ya podemos ver que tengo mi componente ladrillo cosido. Cada vez que quiera agregar un ladrillo, voy a hacer clic acá, voy a venir y lo voy a poder arrastrar. Y voy a poder traer todos los ladrillos que yo tenga ganas, porque es un componente que yo ya he creado. Con control Z deshago. Ahora vamos a dejar dos ladrillos a efectos de mostrar algo. El ladrillo cosido en Argentina no es blanco, entonces estaría re bueno pintarlo. Elijo la herramienta de pintura. Acá en la sección de materiales, para elegir los colores, puedo venir. Hay texturas, hay muchas cosas, pero yo voy a elegir colores. Y acá voy a elegir un bordeaux, parecido a los ladrillos que se consiguen acá. Mi primera tentación va a ser venir y hacer clic arriba del ladrillo, sin más. Pero ¿qué pasa? Pinta esa unidad, ese ladrillo solo. Las otras instancias que yo haya usado del componente no se pintan. El componente en sí no está pintado y todas las instancias nuevas que saque no están pintadas. Entonces, no es esa la forma de pintar un componente. Deshacemos. La forma de pintar un componente es primero entrar a la edición del componente haciendo doble clic y ahí sí elegir la herramienta de pintado, elegir el color y ojo, si yo hago clic acá, pinté una sola cara y voy a tener que ir pintando una por una todas. No está bueno. Control Z, herramienta de selección, de pintura, color. Si yo el color lo aplico teniendo control apretado, va a pintar todas las caras de la figura que ya tengan ese color que estoy pintando. En este caso, blanco. Entonces, herramienta de selección, hago clic en cualquier lado y ya mi componente es rojo y todas las instancias de mi componente que habían en el modelo son bordeaux, no rojas. Y todos los nuevos componentes que yo extraiga de acá van a ser bordeaux. Perfecto. Borramos los componentes que no nos sirven. Ahora, tengo un ladrillo. Genial, mi primer ladrillo. Pero yo necesito mucho más que un ladrillo. Necesito ladrillos de distintos tamaños. Para crear mis nuevos ladrillos voy a utilizar una forma de copia muy útil en SketchUp. Elijo la herramienta de movimiento, teniendo seleccionado mi ladrillo, elijo la herramienta de mover, hago clic en un vértice. Siempre recomiendo acostumbrarse a agarrar, entre comillas, los ladrillos de algún vértice. Y de a poco nos vamos a acostumbrar a agarrarlo de los vértices que nos resultan más útiles. En este caso lo voy a agarrar de este vértice. Hago clic en ese vértice. Me muevo, fíjate que SketchUp hay puntos donde medio que se detiene automáticamente. En el eje rojo, si vengo para acá, en el eje verde, nos ayuda como tratando de anticiparse a lo que queremos hacer. En el eje azul. En otros casos también nos tira ayudas con respecto a líneas paralelas y perpendiculares en los diseños. Pero en este caso, bueno, yo seleccioné mover, estoy moviendo mi ladrillo. Ahora, si yo estoy moviendo un componente y sin haber todavía apretado de nuevo el botón izquierdo del mouse, presiono control, lo aprieto y lo suelto, es un clic de control. Cambia de mover a copiar. Me saca una copia del elemento que yo agarré. Y en este caso yo lo puedo pegar en cualquier lugar haciendo clic con el mouse. Ahora yo voy a querer ser ordenado. Hago clic en cualquier lugar y haciendo uso de la herramienta que ya expliqué antes de modificar la distancia a mano, le voy a decir que quiero que esté a 20 centímetros.
del anterior. Escribo 20 y doy Enter. Ahí tengo otro ladrillo a 20 centímetros del primero. De este ladrillo voy a querer obtener un medio ladrillo. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, herramienta de selección. Y vos dirás, yo ya sé, ya aprendí esto. Haces doble clic, estás editando el elemento, lo podés extrusar para empujar una de sus superficies y lo llevas a medio ladrillo. Perfecto, está muy bien, pero fíjate lo que pasa. Extruso esta zona. ¡Upa! Claro, estoy extrusando un componente y todas las instancias de ese componente en mi modelo también se van a modificar al igual que el componente mismo. Esto no me sirve porque si yo hago esto ya modifiqué mi ladrillo. Tengo que deshacer. Hay otra forma de hacer esto. En principio estuvo bien lo que hice, pero antes de hacerlo yo le tengo que avisar a SketchUp que este ladrillo quiero que sea exclusivo. Entonces voy a hacer uso de otra herramienta que tengo en el mouse, que es el botón derecho que me despliega el menú contextual. Y en el menú contextual tengo una herramienta que se llama Make Unique o hacer único en español. Hago único este componente y entonces ahora sí lo puedo. Hago doble clic, extruso. Me fijo que acá SketchUp me ayuda marcándome cuál es el endpoint, el punto de finalización. Y allá abajo en distancia leo que son 22. Es correcto, es lo que yo seteé que mida el ladrillo. Entonces, ¿yo cuánto tengo que reducir? Si quiero la mitad de 22 es 11. Entonces, puedo escribir 11 a mano y darle Enter. Y ahí ya reduje 11 mi ladrillo. Hago clic en cualquier lugar con la herramienta de selección. Y tengo un componente único de 11 por 11 por 5. Ahora, este componente que ahora se creó y existe en la sección de componentes se llama ladrillo cosido número 1 porque le agrega, porque es una copia del ladrillo cosido. Le voy a cambiar el nombre. Voy a borrar el número 1 y le voy a poner adelante medio ladrillo cosido. Perfecto. Entonces ya tengo dos componentes, ladrillo cosido y medio ladrillo cosido. Como tercer paso, teniendo seleccionado el ladrillo cosido, lo agarro de un vértice, lo muevo, aprieto control, ya directamente ni siquiera hago clic en falso, yo ya sé que marco la dirección, pongo 20 y doy enter. Con la herramienta de selección, menú contextual con el botón derecho del mouse, Make Unique, doble clic, edito el componente, herramienta de extrusar, voy al fondo, me dice que son 11, yo quiero la mitad de 11 es 5, bueno, en este caso, coma es punto, 5.5. Cuidado con esto, no todas las versiones 5,5. Ahí está. En esta versión la coma es coma. Hay en otras versiones que la coma es punto y a veces el punto y coma es coma. O sea, es confuso, pero bueno, eso. Tener cuidado con estas cuestiones. En el menú de acá de la distancia, en la zona en el campo, en el formulario de distancia, a veces tenemos que usar el punto en algunas versiones de SketchUp o en algunos sistemas operativos. A veces tenemos que usar la coma y a veces el punto y coma. Deselecciono, hago clic en mi nuevo componente, veo que se llama medio ladrillo cosido número 1, un nombre muy incómodo, borro el número 1 y le pongo un cuarto de ladrillo cosido. Listo. Selecciono en ningún lado y ya tengo mi familia básica de ladrillos cosidos. ¿Qué falta? Bueno, puede faltar un 3/4. Repitamos el proceso creando un 3/4. Lo voy a querer a 60 de distancia, entonces escribo 60 y doy enter. Y para que sea 3/4, primero lo voy a hacer único, le hago doble clic, lo extruso y ahora, si el ladrillo mide 22 y yo quiero que sea de 3/4, ¿qué tengo que hacer? Vamos a hacerlo con la calculadora. Voy a abrir la calculadora, aunque la respuesta es que le tengo que sacar 5,5, pero 22 dividido 3, no, dividido 4, lo dividimos en 4 partes y eso lo multiplicamos por 3. Esa es la medida que nos tiene que quedar del ladrillo. Pero nosotros tenemos que obtener la medida que le tenemos que sacar. Entonces, a 22 le resto 16,5. 22 menos 16,5 da 5,5. Entonces, extruso marcando la dirección. No hace falta que apriete el botón. Directamente acá escribo 5,5 y doy enter.
y ahí le extrusó, le eliminó 5,5 centros. Hago clic en la nada, vuelvo a hacer clic en el elemento, vengo acá a los componentes, veo que tengo ladrillo cocido número 2, le digo que esto es un 3/4 de ladrillo cocido. Me falta modificar todas las descripciones. Un 3/4 es 5 por 10 por 16,5. Un ladrillo cocido está bien, ya estaba bien de antes. Un 1/4 ladrillo cocido es 5 por 5 por 10. Y un medio ladrillo cocido es 5 por 10 por 10. Listo. Y ahora ya tenemos nuestra selección de ladrillos cocidos para construir nuestra estufa. Importantísimo, tenemos que guardar nuestro proyecto. En File o Archivo tenemos Save o guardar y Save As, que es guardar como. También se puede utilizar el atajo de teclado Control S. En este caso hago Control S. Elegimos un lugar donde vamos a guardar nuestro archivo. Lo voy a guardar acá nomás por ahora. Le voy a poner de nombre ladrillos. Guardar. Ya tenemos nuestro primer archivo SketchUp con nuestros ladrillos para trabajar. Ya ni siquiera hace falta que los tenga acá. Puedo seleccionarlos a todos. Los puedo borrar con Del. Porque total, en mi lista de componentes ya tengo mi seleccionado de ladrillos. Y ya puedo revolear ladrillos por todo el diseño a mansalva. Es impresionante lo que podemos lograr cuando se unen la tradición del trabajo con ladrillos y las técnicas modernas de modelado en 3D. Si sentís que este mundo combina con tus aspiraciones y querés profundizar en técnicas más avanzadas, herramientas específicas y consejos profesionales, hace clic en el enlace de la descripción para saber más y unirte a nuestra comunidad de constructores 2.0. Y para ir terminando, si te fue útil este contenido, por favor, déjanos un like, un comentario y suscríbete, así te enterás cuando saquemos contenido nuevo. Nos vemos en el próximo video.